Señor, yo quiero darte gracias por este día porque tú nos has invitado, quienes están frente a las cámaras y a un servidor, para que compartamos esta reflexión. Yo quiero, Señor, en este momento llamar a mi familia para que ellos oren por mí, con el permiso de ustedes, por favor. Señor Jesús, en este día te quiero pedir por papi, para que tú lo acompañes, lo protejas, lo guíes, pero sobre todo para que tú te manifiestes a través de su palabra, porque Señor, tu plan es perfecto y tú a nosotros nos los has demostrado, y yo quiero que a todas esas familias que están en casa se lo demuestres de igual manera. Te pido que lo sigas manteniendo a tu servicio, Señor, que lo sigas manteniendo siempre junto a ti y que siga siempre siendo ese fiel servidor y ese fiel transmisor de ti, Señor, y transmisor de amor y de servicio. Gracias por su vida y gracias por sus palabras y su vocación. Te lo pido y te pido que protejas a todas esas familias que están en casa para que hoy puedan recibir este mensaje. Te amamos, Señor. Gracias por ser tan grande con nosotros. Te pido por mi Padre. Y a ti, Virgen María, que siempre nos acompañas, te decimos: Contigo vamos, Virgen pura, y en tu poder vamos confiados, pues siendo de ti amparados, nuestra alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y nunca solos nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias. Bien, hermanos. Como les decía, vamos a compartir en el día de hoy una reflexión, ya hoy sábado, en el último día de este triduo pascual que el Señor se ha encargado de tener este Yo Me Quedo 2020, de tanta bendición para nosotros, para nuestra parroquia, nuestras familias, para todos los fieles y para todo aquel que en este año lo ha compartido, porque es un Yo Me Quedo virtual pero ampliado. En este día la reflexión que vamos a compartir es de yo me quedo en casa. Me quedo en casa, a ver de qué manera en este tiempo se ha ido transformando nuestro interior para tener una verdadera resurrección con Cristo. Es un tema que apasiona, lo vamos a hacer a la luz de la lectura de Lucas 24, pero yo quisiera permitirme también leer un pensamiento de Nelson Mandela, ese hombre que luchó por su país contra el apartheid y que estuvo preso durante 27 años. Y él desde la celda escribió muchas cosas. Una de ellas fue este pensamiento que yo encontré muy inspirador. Y dice: la celda es el lugar idóneo para conocerte a ti mismo. Me da la oportunidad de meditar y evolucionar espiritualmente. En realidad, en estos momentos nosotros podemos pensar, aislados en nuestro hogar, que estamos encarcelados. Pero como Mandela, su espíritu nunca pudo ser encarcelado. Y pienso que de la misma manera nuestra fe, nuestra pasión por este camino de Jesús tampoco va a ser encarcelado. Por eso desde donde estamos tenemos que seguir profesando la fe y dando testimonio de él. Como les decía, vamos a compartir esta reflexión a la luz del Evangelio de Lucas 24, de los versículos 13 al 35, que es en el camino de Emaús. Y me voy a permitir primero leer el Evangelio para que después podamos hacer una reflexión, como les decía, pero con una especie de paralelismo de este camino de estos discípulos con Jesús, que debe ser el nuestro. Dice así: los discípulos de Emaús. Aquel mismo día,
dos discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Y ellos le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. Y les interpretó lo que decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Así es, mis hermanos. A la luz de este evangelio, quiero ahora que podamos nosotros vernos en este camino como el discípulo que acompaña a Cleofás. Y me llama la atención poderosamente varias cosas de este evangelio. La primera es: estos 2 discípulos van caminando solos hacia su pueblo, van todos hacia Emaús, pero van desanimados, van hablando sobre lo que había sucedido en esos días en Jerusalén, sobre lo que había pasado, pero estaban abatidos, decepcionados por la muerte de aquel que ellos creían que era el Mesías. Y se me ocurre pensar que esa primera comunidad cristiana tenía ese mismo sentir. No eran solo ellos, era toda esa comunidad que había sido discípulos de Jesús y que habían estado a su lado, tenían ese sentir de desolación, decepción. Debían estar sintiéndose huérfanos quizás de aquel que ellos pensaron que sería el libertador de Israel. Segundo, pienso que, como dice el Evangelio, Jesús sale a nuestro encuentro cada día, porque Él va en el camino, se une a ellos y empieza a conversar sobre lo que iban discutiendo. Y es ahí donde tú y yo debemos vernos cada día. Porque por más decepción, por más desolación, por más cosas que nos preocupen, Jesús sale a nuestro encuentro todos los días. Lo hizo ayer, lo hace hoy y lo hará mañana. Porque Jesús es fiel. Y en esa compañía es el salir a nuestro encuentro, es donde nosotros debemos aceptar su compañía.
Continuando con lo que dice el Evangelio, dice que habían crucificado a aquel que era poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante el pueblo. Hablan con respeto de Jesús, porque aquellos que tuvieron oídos para escuchar y que decidieron reconocer su autoridad como esos discípulos, lo sentían como un profeta especial. Por eso pensaban que era el Mesías. Y tú y yo hoy lo sabemos, que Jesús no fue un profeta común. Jesús fue una divinidad, el Hijo de Dios enviado para nuestra salvación. Como dicen, ya van 2 días de estas cosas. Y hablan del testimonio de las mujeres que habían visto una aparición de ángeles y que decían que Jesús estaba vivo. Pero también que algunos discípulos, ya de los varones, habían ido, habían visto que todo estaba como decían las mujeres. Porque si nos ponemos a pensar en aquella época, la mujer, que era un ser humano, era una persona de segunda clase, y no le daban la veracidad del testimonio como se lo daban a un hombre. Por eso van aquellos discípulos, pero aún ellos no le vieron. Y eso sembraba en ellos una falta de esperanza, porque no vieron en ningún momento una señal que les pudiera decir que el Mesías seguía vivo. De manera que aquella comunidad estaba sumergida no solo en la decepción y en la orfandad, sino que estaba totalmente falta de esperanza. Pero ese no es tu caso ni el mío, porque tú y yo sabemos que Cristo resucitó, y nosotros sí debemos tener esperanza. Por eso, a la luz de este Evangelio, podemos haber ido con estos discípulos. Pero en ti y en mí, la esperanza debe renacer cada día. Jesús los reprende cuando ellos le dicen estas cosas, pero los reprende con dulzura. Le dicen: qué tardos, qué lentos son ustedes de corazón para entender lo que dijeron los profetas. Ellos no habían entendido lo que decían, que Cristo resucitaría. Ellos no entendieron en ningún momento, que no entendieron cuando el mismo Jesús se fue al templo y sacó a aquellos mercaderes. Y al expulsarlo, ellos, los israelitas, decían: dame una señal para que tú hacer lo que estás haciendo. Y él le dijo: destruyan el templo, que yo lo construiré, lo reconstruiré en 3 días. Aquel templo que había durado 46 años en erigirse. Y en esa palabra del 2º capítulo de Juan, él le dice: destruyan el templo, que yo lo reconstruiré en 3 días. Él hablaba de su cuerpo, de que nosotros, tú y yo, lo íbamos a entregar a su muerte, pero que él, en su divinidad y en la gran misericordia de su Padre, resucitaría al 3er día. Ese era el templo, porque al final ese es el templo que tiene validez. No son las 4 paredes y los adornos del templo de Jerusalén. Él los reprende porque no habían entendido las Escrituras, pero lo hace con dulzura y empieza durante todo el camino a explicar lo que se decía de él o de aquellos profetas, también de lo que habían visto y oído siendo sus discípulos. Y lo hizo con tal dulzura, me imagino yo, y con esa calidez que solo puede tener Jesús, que ellos más adelante el Evangelio lo dicen, no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Sentían arder su corazón porque había algo especial en las palabras de Jesús. Cuando llegan al pueblo, él le hace ademán de seguir. Y esta es otra de las características maravillosas de Jesús que siempre nos ha mostrado. Es un caballero. Él no entra en tu hogar si tú no le invitas. Y haciendo ese ademán, ellos que ya venían abriendo su corazón con aquella explicación de las Escrituras, sienten esa necesidad de decir: pero ya está cayendo el día, quédate con nosotros. Esa palabra es clave, porque esa es la palabra que tú y yo hoy tenemos que decirle a Jesús: quédate con nosotros. Está cayendo el día, no nos abandones.
Y él, por supuesto, entró para quedarse con ellos. Y tomó el pan, lo partió, lo bendijo. Una acción que cualquier judío de ese tiempo pudo haber hecho, pero solo con la manera especial de Jesús pudo hacerse, tomar aquel pan, partirlo y bendecirlo, para que ello se descorriera el velo de sus ojos y lo reconocieran. Y en ese momento que ellos le reconocen, él desaparece. Y yo me imagino que tú dirás, y posiblemente yo hubiese hecho lo mismo, si desaparece Jesús, vuelvo a entristecerme, porque lo tengo enfrente de mí. Pero no, ellos se alegran porque han visto a Cristo resucitado. Ya no necesitan verle más físicamente, ya ellos han visto lo que necesitan en su corazón. Han visto que su fe no ha sido vana, que la prédica, las palabras de Jesús han sido, esa promesa se ha cumplido, porque ese templo volvió a erigirse. Jesús estaba vivo y ellos sintieron la alegría de la resurrección. Y no solo la sienten, sino que en ese momento no tardan y se paran y se van de nuevo a Jerusalén para compartir lo que habían visto con sus hermanos. Porque en ese momento esa fe que ellos tenían y que es vuelta a renacer, en ese momento su fe se convierte en una fe apostólica, porque ellos tenían que ir y decir lo que habían visto para que otros también creyeran. Y eso es lo que tú y yo hoy tenemos que hacer. Durante todo este tiempo que hemos estado en casa, preparando nuestro corazón, haciendo una introspección, pudimos iniciar esta cuaresma aquel miércoles de ceniza y luego poder disfrutar de ese retiro de cuaresma en nuestra parroquia. Que por cierto, me llamó mucho la atención que, como siempre, se hace ese retiro 3 días y más adelante, ya más cerca de la celebración del Yo Me Quedo, se hacen las confesiones y durante el Yo Me Quedo. Pero de una forma muy especial, nuestros sacerdotes en la parroquia decidieron, era como si hubiesen tenido un aviso, como si se hubiesen imaginado que íbamos a estar en este momento en nuestros hogares. Y ese día decidieron hacer una apertura a las confesiones. Y mucha gente se reconcilió ese día, para que hoy, estando en sus casas, viviendo una Eucaristía virtual, la sientan más cerca, porque fueron a su casa reconciliados. Y esa Eucaristía que estamos viviendo ahora de manera virtual, ellos lo hemos podido sentir más cerca de nuestros corazones. Hemos podido, como dice esa comunión espiritual, abrazarnos a Cristo y unirnos a Cristo. Eso no podía estar previsto en ese momento, ni siquiera nos íbamos a enterar de esta cuarentena. Y se juntan cuaresma y cuarentena para que estemos todos en la casa. Y desde aquí, nosotros poder conectarnos, gracias a la tecnología hoy en día, para que no nos sintamos solos en ningún momento. Porque Jesús no nos abandona. Desde ese momento de la resurrección y para siempre, Jesús ha vivido a tu lado y a mi lado, al lado del hermano, al lado del huérfano, del que pasa por una tragedia, del que tiene dolor, del que está contento, del que está alegre. Jesús no abandona a ninguno de sus hijos y nos lo ha demostrado. Y yo quiero decirte, si hasta este momento tú has estado en tu casa y no has hecho esa introspección y no has dedicado ese momento a cambiar tu corazón, ¿tú sabes cuál es la buena noticia? La buena noticia es que todavía estás a tiempo. Porque Jesús, en su gran misericordia, solo espera que tú vayas a sus pies. Yo me imagino que si en este momento, estando en la cruz, crucificado, Judas hubiese llegado a los pies de Jesús y luego de haber tirado las monedas, pide perdón, Jesús en ese momento le hubiese perdonado. Y nuestro Padre Dios le hubiese perdonado.
De hecho, estando crucificado, le dijo: Padre, no saben, perdónalos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese momento, todavía, en su gran agonía, Él nos perdonaba por su gran misericordia. Pero Judas, en vez de hacer eso, no solo es culpable del asesinato de Jesús, uno de tantos, sino que vuelve y atenta contra otra vida, la suya. No entendió lo que vivió junto a Jesús. Y no podemos ser como Judas. Nosotros estamos a tiempo de tocar las tablas, Señor. Solamente tenemos que ir a los pies de Jesús en este momento y decirle: Señor, perdóname. O ir donde ese hermano con quien tienes algo pendiente y decirle: perdóname, te he fallado, excúsame, te he fallado, no he estado a tu lado, perdóname que te he abandonado. Toma mi hombro, toma mis brazos para consolarte, para estar contigo, para estar en silencio a tu lado, escuchando tu voz. Hay tantas maneras de pedir perdón, de estar a los pies de Jesús. Y no sabemos que en este momento desde nuestros hogares podemos hacer tanto. Yo pienso que en este momento hay muchas situaciones desgarradoras y que todos vamos a salir de esta cuarentena afectados. No voy a tocar específicamente casos, pero sabemos que hay muchas personas que han muerto, que no han tenido la sepultura con la dignidad de vida. Personas que no han estado al lado de sus seres queridos, que quizás los despidieron para ir al hospital pensando en que nada sucedería y no tuvieron la oportunidad de despedirse, de pedirle perdón, de darle un abrazo o de decir un te quiero. Por eso hoy tú y yo tenemos el deber de a nuestros familiares, de aquellos a quienes amamos, a nuestros amigos, a aquel a quien desconocemos, también darles un abrazo y decirle te quiero, y decirle perdóname, míralo a los ojos y dile yo te perdono o perdóname porque yo te he fallado. Porque la verdad es que vamos, como les decía, no vamos a salir iguales de este proceso. Y vamos a salir dañados en muchas formas. Vamos a salir dañados en forma económica. Vamos a salir dañados mentalmente. Vamos a salir dañados, no sé, emocionalmente, relacionalmente y existencialmente. Porque nos vamos a cuestionar muchas cosas. Pero también tenemos que reconocer que este es un momento donde el aprendizaje que debemos tener es esencial. Y cuando salgamos de esta crisis, porque créanme que vamos a salir de ella, y como dice por ahí algo que anda rodando en las redes, muy sabiamente, que dice que toda crisis tiene tres cualidades o tres características, y que es que tiene una solución, que tiene un tiempo de vencimiento y que tiene un aprendizaje para nuestra vida. Y de alguna manera, tú que estás en tu casa y yo que estoy en la mía y todos los que estamos recluidos, estamos aportando quedándonos en casa con la solución y con el tiempo de caducidad. Pero lo que más debe interesarnos de esta reflexión es la enseñanza que va a dejar para nuestra vida. Porque es imposible que salgamos igual de este claustro. Porque aunque el Jesús en el que yo amo y en el que yo creo, no es un Dios que nos envía pestes. No es un Dios que nos pone a prueba con esta pandemia. Pero sí, cuando ha permitido que pase, nos enseña que tenemos nosotros que empezar a florecer donde estamos plantados. Que desde tu casa y desde mi casa, tú y yo podemos hacer muchas cosas. Y esa es la forma que tenemos que resucitar con Cristo. Apoyando el hombro con el hermano, codo a codo, mano a mano. Hoy lo haremos virtual, mañana lo haremos con un gran abrazo. Pero no podemos salir iguales de este claustro. Definitivamente, pienso que la gran misericordia de Dios nos está dando una enseñanza, porque ahí donde tú estás y donde yo estoy,
tiene que haberse visto muchos actos de solidaridad. Hemos visto cosas hermosas de personas con la música, con mensajes, con envío, con cosas que valen la pena. Hemos visto también muchas cosas en las redes, porque siento que de verdad muchos de nosotros no hemos detenido la prisa, no hemos detenido el tiempo y hemos seguido a una velocidad enorme en las redes. Pero si tú te administras y en esa introspección tú sabes lo que tomas y lo que dejas, Jesús te está hablando, porque Él está a tu encuentro hoy también. Él está a nuestro encuentro cada día. Yo quiero que sepas que en ningún momento hemos estado solos. En ningún momento ni lo estaremos. Que tenemos hoy que resucitar con Cristo y que tenemos que vivir este camino de pasión, muerte y resurrección. Pero quiero pararme en la muerte. ¿A qué debemos morir? ¿A qué debemos morir? Tenemos quizás que morir a la vanidad. Tenemos posiblemente que morir a la soberbia, a la ambición, a la avaricia, al desconsuelo, a la decepción, a nuestro mal temperamento, no sé. Hay tantas cosas a las que debemos morir. Y no te estoy acusando, yo quiero que tú en tus casas me escuches. Yo me estoy cuestionando yo y quiero que tú desde tu realidad enfrentes los demonios que tienes en tu corazón. Yo solo puedo enfrentar los míos y tratar de ser una mejor persona. En estos días yo llevo mucha velocidad en mi trabajo y me he detenido y de verdad lamento tanto las cosas que pasan. Pero también he dado muchas gracias a Dios porque he podido estar con mi familia en la tranquilidad del hogar. He podido reflexionar. He podido estar con los míos sin que me cueste. He podido estar contento en mi casa, ver las flores del patio crecer. Quizás otros no tienen tanta suerte, pero tenemos tú y yo que dar tantas gracias a Dios por lo que tenemos y tratar de dar un poco de eso que tenemos. Yo quiero que tú sepas que en este momento estamos llamados nosotros a darnos, no solo a dar cosas, sino a darnos, a entregarnos, a comprometernos con el hermano. Y como esos discípulos, decir lo que hemos vivido y lo que hemos visto. Y que con nuestro testimonio otros crean. Y que cuando salgamos tengamos, yo espero que tengamos una sociedad más tolerante. Que tengamos el saludo de cada día, de cada persona. Que podamos apreciar las cosas que realmente importan. Que nosotros podamos darnos el abrazo sincero, el apretón de manos honesto, que podamos poner ese hombro con el hermano en la solidaridad de donada, de entrega, de mi ser al tuyo. Poder dar esa, como dice el Evangelio, que mi mano izquierda no vea lo que hace mi mano derecha. Y por Dios que esa solidaridad no sea pública, porque tenemos que preservar la dignidad de ese hermano que la recibe. Y en este momento yo quiero que tú escuches, porque te lo puedo decir con un testimonio de vida. Porque en un momento de la vida de nuestra familia, cuando nuestra hija mayor enfermó de un tumor cerebral, en el año 2004 se le hicieron 2 operaciones, 1 de septiembre y 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Y en un tercer evento, cuando de nuevo tuvo otro tumor, el 25 de marzo del año 2015, fue operada de nuevo. La primera cirugía se resolvió sin mayores problemas. Pero ya la segunda, que no teníamos ni las fuerzas ni la forma económica de hacerla, recibimos tanta solidaridad de una sociedad, de unos amigos, de unos desconocidos, totalmente desconocidos, aquellos que pusieron su hombro junto al nuestro y nos resolvieron todos los problemas que podíamos tener en ese momento para enfocarnos a cuidar a nuestra hija. Recuerdo haber recibido una vez un sobre de una pequeña comunidad de San Cristóbal, de algún campito,
donde venían al abrirlo unas pocas monedas. Pero lo importante al abrir ese sobre para mí no fue haber visto aquellas monedas. Es que en ese momento, cuando lo abrí, yo pude respirar y conocer el olor del amor. Se los puedo decir, aún en este momento yo respiro y lo recuerdo. Recuerdo haber tomado aquel sobre y al abrirlo, recuerdo haber recibido en mi ser el olor del amor. Porque allí esas personas no estaban enviando unas simples monedas, habían enviado todo su deseo, toda su fe, el deseo ferviente, habían enviado sanidad a nuestra familia. Y lo mismo pasó en el año 2015. Cuando el 25 de marzo, que fue aquel miércoles de Cuaresma, anterior al Domingo de Ramos, que nuestra hija volvió a ser operada. Y recibimos de nuevo la solidaridad de este pueblo, de esta sociedad y de los amigos. Y de nuestra parroquia, de ustedes, mis hermanos, San José de Calazán. Recuerdo que estuvieron con nosotros en cada momento. Nuestro párroco y ustedes estuvieron siempre con nosotros. Y recibimos todo el apoyo económico y emocional que necesitábamos. Y recuerdo haber estado en aquella clínica mientras operaban a nuestra hija y estar viendo los relojes de oración que se hacían por nuestra familia cada día. No me sentí solo nunca. Nuestra familia nunca estuvo sola. Ustedes nos acompañaron. Y siempre he querido tener una posibilidad de darle las gracias. Y este momento es ideal y es especial. Yo quiero darte las gracias porque cuando yo lo necesité, tú estuviste conmigo. Hoy yo quiero ser igual que tú y poder estar contigo en tu hogar. Yo quiero que tú y yo, como aquellos hermanos, hoy, luego de la vigilia pascual, podamos resucitar en Cristo con la alegría de la fe reconfirmada y con la alegría de que nuestra fe se haga apostólica para salir y que otros crean. Aprendí de esa solidaridad de ustedes, que hay tanta sanidad en dar como en recibir. Sobre todo si lo damos, lo que damos lo hacemos con amor y lo que recibimos, lo recibimos con humildad. Yo quiero solamente compelarte de nuevo a que tú y yo vayamos en nuestra vida hacia el Padre por el camino de Maús, con este evangelio, de camino de la mano de Jesús en el camino hacia Maús. Que tú y yo podamos, que en un momento estemos decepcionados, en un momento nos sintamos desamparados o huérfanos, que recordemos que Jesús sale a nuestro encuentro cada día, que Él camina a nuestro lado. No lo olvides, porque Él nunca nos deja solos. Que todo lo que hagamos en el día o en los días y en las noches sea una oración. Que todo lo que hagamos lo hagamos con el compromiso y con la fe de que Jesús está a nuestro lado. Porque como dice él en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo hoy quiero que tú vayas de la mano de Jesús por este camino y que escuches su voz cuando te explica su palabra. Que pongas tu corazón para que arda como el de aquellos discípulos y crean cuando los reconozcas al partir el pan. Yo quiero darte las gracias porque tú ahí en tu casa has estado cuidándote por amor a mí. Yo quiero sumarme a ti y estar aquí en mi casa con los míos por amor a ellos y por amor a ti. Y quiero que todos sigamos juntos por este camino, por amor a Él. Por amor a Él que cada día nos consuela, nos abraza y que al final de este camino nos va a acompañar por siempre. Que Dios te bendiga y nos bendiga a todos. Nadie cuyo Dios
terminado, avergonzado, porque tú eres un Dios de victoria y tu brazo no conoce la derrota. En tu trono estás lleno de gloria. Eres tu fiel refugio, mi escudo, mi fuerza y mi roca. Eres tu fiel refugio, mi escudo, mi fuerza y mi roca. Eres tu fiel refugio, mi escudo, mi fuerza y mi roca. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido en este día compartir esta reflexión a la luz de este hermoso Evangelio de Lucas. Señor, llena nuestros corazones de compasión. Permite que seamos tan dóciles y tan humildes de caer a tus pies. Y sabiendo que estás con nosotros y que sales cada día a nuestro encuentro y que no nos abandonas, podamos resucitar contigo esta noche en la alegría de saber que estás con nosotros. Yo te pido por cada hermano que en este momento está padeciendo, de una u otra manera, frente a estas cámaras o en cualquier parte del mundo, porque esto nos ha tocado a todos. Señor, ampáralos, cúbrelos con tu manto. Acércate para que ellos puedan, como la improvisa, tocar tu manto y sacar tu fuerza y creer. Porque el mundo al que vamos a salir mañana no puede ser igual. Tiene que ser un mundo más compasivo, más amoroso, más ardiente, más comprometido. Y un mundo que crea en ti y que crea que con tu resurrección todos tenemos la oportunidad de salvarnos. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y por tu gran misericordia. Bendito y alabado seas por siempre, Jesús. Amén. Porque tú eres un Dios de victoria y tu brazo no conoce la derrota. En tu trono estás lleno de gloria. Eres tu fiel refugio, mi escudo, mi fuerza y mi roca. Eres tu fiel refugio, mi escudo, mi fuerza y mi roca. Eres tu fiel refugio, mi escudo, mi fuerza y mi roca.